Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Informativos Villanueva. ¡Comenzamos! Hoy, en el Congreso de los Diputados, el segundo vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha recogido su acta de diputado. ¿En el Congreso o en el Senado? En el Congreso. Vale. El próximo martes todos los miembros del nuevo gobierno de Sánchez tendrán su primer Consejo de Ministros y... ¿Pero no es lo mismo Congreso y Senado? Obviamente no. ¿Y en qué se diferencian? Pues la verdad que no lo tengo muy claro. ¿Vamos a la calle a ver qué nos cuenta la gente? Venga, vamos. ¿Saben ustedes la función que tiene hoy en día el Senado? Para mí poca, no está haciendo nada, ¿no? ¿Pero sabe qué tiene que hacer, cuál es su función si hay gobierno? ¿Qué es lo que tendría que hacer? No sabemos exactamente, no. ¿Y el Congreso? ¿Es lo mismo que el Senado? No. Es que no lo sé. Bueno, ¿Y cree que es lo mismo el Senado que el Congreso? no creo que no. ¿Y la función del Congreso la sabe? Sí, es donde se reúnen los diferentes partidos, ¿no? Para debatir sobre leyes, elegirlas y hacer investiduras. Sí. Si sabría definir la función del Senado. Uy, no. Soy apolítica. Sí, saber sí, pero no me apetece que me cuestionen para ver si sé o no sé. No. Como aprobar lo que dice el Congreso. Pues el Congreso dice las ideas y el Senado es el que se encarga de aprobarlas. Más o menos, digamos. No es lo mismo. ¿Es necesario que haya Senado teniendo un Congreso? No. ¿No? Vale. ¿Sabéis cuál es la función del Senado? No. ¿Es lo mismo que el Congreso? No. ¿La diferencia que hay entre Congreso y Senado la sabéis? Vale. ¿Sabe cuál es el papel del Senado? Uy, ya vas a hacer preguntas que no puedo contestar, que son unos vagos y nada más que van a que les den el dinero. Más o menos, parecido. Primos hermanos unos y primos hermanos los otros. Porque no, el Senado es el que más manda, ¿no? Porque yo ya me estoy haciendo un follón, porque no sé quién manda y quién no manda. Pues la gente tampoco tiene muy clara la diferencia entre Congreso de los Diputados y Senado. Pues tendremos que irnos directamente al propio Senado y que algún senador nos cuente su función. Hemos venido a las puertas del Senado a que el senador del Partido Popular por Palencia, Rodrigo Mediavilla, nos cuente qué es lo que hace un senador, cuán importantes son y si son o no imprescindibles para que la política española funcione. Respecto a las funciones, pues la fundamental y más importante, el Senado es la Cámara de Representación Territorial, tanto de las provincias como de las comunidades autónomas. Hay senadores que se eligen por comunidades autónomas. Hay uno por comunidad autónoma y otro más por comunidad por cada millón de habitantes. Y mientras, en cambio, en el Congreso, el diputado por Córdoba representa tanto a Córdoba como representa a Palencia, por ejemplo. Pues mira, el Senado tiene una clave que es la segunda lectura. El Congreso tiene la opinión pública y los medios de comunicación encima todo el rato, con lo cual hay ciertas enmiendas que en el Senado se pueden introducir a esos proyectos aprobados en principio en el Congreso con más calma, con más reflexión y se llega a acuerdos con más facilidad en esta Cámara que en el Congreso, porque no tiene la opinión pública ni los medios de comunicación tan encima todo el rato. Efectivamente, llevar al Congreso un tema concreto de una provincia concreta, pues desde mi punto de vista no es tan interesante como traerlo aquí al Senado. En primer lugar porque en el Congreso, ya insisto, solo están representadas las provincias, la circunscripción es la provincia. En cambio aquí en el Senado están también representadas las comunidades autónomas. Hay senadores de designación autonómica que pueden introducir en el debate parlamentario cuestiones que afectan a esa comunidad autónoma. Pues al final la agenda te la organizas tú en
en la mayoría. Hay cuestiones que son estrictamente, que no puedes, son imperativas, por así decirlo, en las cuales tú no puedes modular, como por ejemplo asistencia a plenos, asistencia a comisiones, pues tienes que estar. Por lo tanto, el trabajo que tú quieres realizar es todo aquel que tú desees. Puedes trabajar, habrá algunos que trabajen poco y habrá otros que trabajen mucho. Pueden los diputados asistir a las sesiones en el Senado, así como los senadores podemos asistir. La cuestión es la capacidad, ¿no? Siempre que haya algún escaño vacante, tú puedes entrar y sentarte en el hemiciclo porque eres parlamentario nacional, igual que ellos pueden entrar y sentarse aquí. Y yo creo que es importante para dentro del parlamentarismo, dentro del poder legislativo, que haya un sistema de pesos y contrapesos, que por un lado esté el Congreso, insisto, representando a la población en función del número de población que hay en cada circunscripción, y en cambio en el Senado están representados los territorios. Por lo tanto, es tan importante aquí en el Senado Madrid, con 4 senadores, que Palencia, que también tiene 4 senadores. Esa España vaciada tiene mucho que decir en esta Cámara. Pues mira, yo creo que sí que es fundamental por eso, ¿no? Porque te permite trasladar otros debates que en el Congreso igual no son tan apropiados, cuestiones territoriales concretas, permite dirimir temas que afectan a las comunidades autónomas. Al estar representados senadores de todas las comunidades autónomas, pues tienes esa posibilidad. Y también por el tema de la segunda lectura. En el Congreso hay leyes que se aprueban pues de forma más acelerada por el transcurso del tiempo, que invita a que los plazos son los plazos, pero luego sabes que va a pasar al Senado y que se van a poder introducir enmiendas. Pues al final sí que había una gran diferencia entre lo que es el Congreso y el Senado. Pues sí, ya no es solo que sea diferente, sino que es muy importante. El Senado, como bien hemos visto, es la Cámara que mejor representa a las comunidades autónomas y a las diferentes provincias. El Senado controla las acciones del Gobierno y no nos olvidemos de que ellos mismos proponen leyes o enmiendas. Y pensar que gente quiere la eliminación del Senado por pensar que es una duplicidad del Congreso. Por cierto, ahora ya sabemos que si no vemos a más diputados en el Senado no es porque no puedan, sino porque no quieren.